Yo soy de primero, ¿y tú? ¿De segundo? Sí. Así que eres mayor que yo, ¿no es así? Controversial, divisiva, popular, inédita. Así podríamos definir a Ayase Nagatoro, un personaje que no deja indiferente a nadie. Desde su debut se ha convertido en una de las waifus más populares de los últimos años, con un manga que ha amasado una gran fanaticada alrededor del planeta, mucho antes de siquiera dar el salto al mundo del anime. Pero varios de ustedes seguramente se han de haber preguntado en algún momento, ¿cómo fue que comenzó todo? ¿De dónde surgió la idea para crear a tan ruda chica? Pues bien, ha llegado el momento de hablar, con motivo del estreno de su segunda temporada, de la historia y evolución de Ayase Nagatoro hasta nuestros días. Así que, sin más, comencemos. Esperen. Aviso. Es necesario recordarles antes que es posible que la información mostrada en este video tenga algunos errores de traducción debido a que esto lo estoy sacando de sitios japoneses o que algún dato importante tal vez en el futuro se muestre, refute o modifique lo dicho en este video, por lo que una disculpa de antemano, solo recuerden la fecha en que sale este Crónicas del Doc. Ya dicho esto, podemos empezar. La historia de la bully Brazos de Fideos comienza con su autor, conocido con el nombre de usuario de Nanashi774. Durante muchos años la identidad de este autor era un completo misterio. No se sabía si era hombre o mujer o si en realidad estábamos ante un colectivo de autores trabajando bajo este seudónimo. Pero tras la gran popularidad que alcanzó Nagatoro en los últimos años, se irían sabiendo detalles de su vida en diversas entrevistas e información que fue arrojando en mercancía oficial del manga. Algunas fuentes que por ejemplo utilizaré como referencia son las entrevistas que dio al sitio Anime Corner y la revista Magazine Pocket, así como también lo que se puede ver en el fanbook oficial. Nanashi nació en el año de 1983 en la prefectura japonesa de Kanagawa. Desde joven mostró interés en el mundo del manga, pero sus padres le prohibieron acercarse a ellos, por lo que tuvo que ocultarle esta afición durante varios años. En esta etapa Nanashi fue influenciado por trabajos como 343 Eyes de Yuzo Takeda, la adaptación en manga de Neon Genesis Evangelion hecha por Yoshizuki Sadamoto y el icónico Berserk, escrito y dibujado por Kentaro Miura, y siendo esta última de hecho una de sus obras favoritas. Al principio este futuro autor no pretendía dedicarse de lleno al manga, solo lo tenía como un hobby con el cual pasaba sus tardes dibujando en la secundaria, y así las cosas se mantuvieron hasta graduarse años después, cuando se mudaría a la prefectura de Saitama, cerca de Tokio, la capital, donde trabajaría en una empresa de videojuegos, la cual no se sabe a día de hoy cuál es. En esta época es donde iría publicando sus primeras historias en el sitio de Pixiv, usando el seudónimo de 774. La primera de ellas fue publicada en el año 2010 con el nombre de Stop! You violated the law. Ok. Debo detenerme aquí y con el perdón de muchos de ustedes que seguramente van a querer lincharme en los comentarios por no haberles dado el name, pues debido a la naturaleza gráfica entre comillotas de las historias que publicaba Nanashi en sus primeros años, me veo la necesidad de omitir este aspecto porque... bueno, si lo hago, YouTube me manda de una patada a Australia, así que lo sentimos. Las historias fuertes de Nanashi no las voy a mencionar, así que tendrán que buscarlas ustedes. Ahora sí que éxito a todos ustedes. Quiero verme por detrás a un puerco y arrancarle los huevos y las tripas y luego... Luego de demostrarle al mundo que la carne humana podía ser expuesta a tanta maldición, tendríamos el que sería oficialmente el primer prototipo de quien sería en un futuro Nagatoro. A diferencia de sus trabajos previos y algunos posteriores, este curiosamente vendría a ser algo más experimental, pues una constante en las historias que hacía era el sufrimiento, el dolor físico en su máxima expresión, lo cual le valió de una cierta infamia en los interwebs, pero aquí iría por un dolor más psicológico. Este one shot sería publicado el 15 de agosto del año 2011 en su página de Pixiv con el nombre de Nagatoro-san and Senpai.
En esta historia contada bajo la perspectiva en primera persona de un protagonista llamado Hachioji, conocemos a una chica de tez bronceada comportándose de forma amable y divertida con él, refiriéndose a él como su senpai. La cosa comienza de forma romántica y va para algo más, pero a medida que avanzan las páginas, la chica se torna cada vez más agresiva, exigiéndole al senpai que la vea directamente a los ojos para posteriormente insultarlo, burlarse hasta de su mera existencia y todo lo que esperarías de una bully de la escuela, sobre todo las de Latinoamérica. Sin embargo, el giro de tuerca se hace presente, pues el protagonista parece sufrir lo que sería una especie de colapso mental, o eso es lo que aparenta en las páginas posteriores, y le dice sin pensársela dos veces que la ama y quisiera salir con ella. ¿What? Así como lo oyeron, en lugar de desquitarse, de irse o cualquier otra cosa lógica, pues no, se le declaró. Nagatoro queda pasmada ante semejante comentario y a pesar de que trata de bulearlo más fuerte que antes, es claro que por su expresión parece mostrar algo de sorpresa ante semejante comentario, aunque más bien puede significar que ella solo está disfrutando más que nunca el haber torturado al senpai al punto de romperlo mentalmente. Para hacer el primer trabajo sobre el personaje podemos ir notando el estilo que caracterizaría al autor, empezando por el diseño de la protagonista, el cual es idéntico al que conocemos hoy en día, con un pelo semilargo color negro, accesorios en el cabello, el clásico uniforme escolar y sobre todo la piel bronceada que la caracteriza, la cual hace mención ella misma, porque sí chicos, ella no es prieta. Lo que sí es una enorme diferencia y que seguramente ustedes ya lo vieron es la crueldad y violencia psicológica que utiliza para molestar a su compañero. Mientras en el manga y el anime la situación bajó enormemente en muy poco tiempo, la Nagatoro del one shot irá haciendo más maldades sin importar el daño que provoque. Y para su sorpresa, el one shot resultó ser muy exitoso, por lo que en el 2012 tendríamos su siguiente one shot titulado Going Home with Nagatoro-san, que vendría siendo en español como Yéndose a casa con Nagatoro-san, publicado entre el 28 de enero y el 11 de marzo del 2012. A diferencia del one shot anterior, Nanashi optaría por un estilo más limpio, con los diseños y contornos más estilizados y con los diálogos presentados al estilo de una novela visual. En esta historia vemos a Nagatoro apareciéndole al final del día de clases al senpai, quien andaba en la puerta principal en la escuela. Ella decide regresarse con él, cosa que en realidad no es cierto, pues ella en realidad está también esperando a alguien, su novio específicamente, el cual, por si preguntan, no es el mismo senpai. Al parecer nuestro chico se comienza a sentir triste por ver que ella ya tiene a alguien importante, cosa que la morenaza lo nota al instante y hasta saca su celular para restregarle una foto de ella con Ichiro, el supuesto novio. Hachioji trata de minimizar la situación riéndose y así cambiar el tema, pero Nagatoro se la sabe y se torna más amenazante, diciéndole todo tipo de insultos y groserías que estoy seguro que va a hacer enfurecer a más de un lector. Posteriormente veríamos a Ichiro llegar al lugar para irse con ella, con lo que sería un final bastante amargo, todo para que la chamaca salga con un tremendo "troleando a mi pana". Pues resulta que todo fue una broma, pues Ichiro es en realidad su hermano mayor y venía por ella para ir a casa. Al final lo que resultó ser una situación cruel y donde hasta el senpai reacciona de forma molesta por semejantes cosas que le dijo, ella se disculpa de forma genuina y ambos parecen haber hecho las paces. Además de que persisten elementos como el abuso y un bullying muy cruel por parte de Nagatoro, podemos notar que el personaje va mostrando sus primeras grietas, pues en un instante se le puede ver nerviosa y emocionada al conseguir sacarle una foto al senpai para, según ella, recordarle lo asqueroso que es, y sobre todo la escena final donde ella al parecer se da cuenta que se pasó de la raya y trata de arreglar la situación, cosa que no resultó tan difícil pues Hachioji no tarda también tanto tiempo en perdonarla. Este one shot en particular tiene varias escenas que serían muy importantes para el rumbo que tomaría el futuro manga de Nagatoro, pues sabemos un poco más de ella y de su familia, siendo el caso de Ichiro, quien es un chico mayor que ella, de buen aspecto, con una piel igual de bronceada. Tendrían que pasar 10 años para que en el año 2022 viéramos nuevamente al chico, ahora en el canon del manga, y esta vez tendría un look totalmente distinto, con una piel más blanqueada, aretes en las orejas, un peinado con un corte más rebelde y una mirada más amenazante, sin mencionar que no se llama aquí Ichiro sino Taiga. Curiosamente la aparición del personaje se asemeja al del one shot, pues el senpai cree en un primer instante que Taiga es o era el novio de Nagatoro, solo que aquí en lugar de que ella arme el desmadre, es el mismo hermano el que le hace pasar un rato de gran tensión al chico, así que sí,
Esto de bulear parece que viene de familia. Otro one shot que podemos mencionar y que también fue parte para el desarrollo del futuro manga es el titulado Nagatoro-san Sandbag, o el costal de arena de Nagatoro, como se diría en español. En este podemos ver cómo las cosas entre nuestros protagonistas se tornan bastante feas. Más allá de lo doloroso que fue ver todo esto, este one shot viene siendo en el que veríamos por primera vez de forma oficial a Hachioji, quien no se diferencia mucho de su contraparte actual, con su pelo enchinado que parece ovejita, flaco y con una expresión de andar ansioso todo el tiempo, siendo la única diferencia que aquí no está usando lentes. Mientras Nagatoro se iba poco a poco convirtiendo en el trabajo predilecto de Nanashi, esto no significó que iría dejando sus otros trabajos bizarros a un lado, y un trabajo en específico iría marcando el estilo de arte que hoy en día es conocido este autor, y vendría siendo el de Lady Jupiel Servant, lanzado en el año 2012 y presentado por el mismo autor durante la Comiket de ese año. Teniendo la estructura de un manga más convencional, nos cuenta la historia de un hombre de negocios quien un día por cuestiones de trabajo termina en una mansión de corte occidental y en donde conoce a una joven de una belleza impresionante. Sin embargo, unos hombres armados irrumpen en el lugar y atacan a la joven, pero para la sorpresa del chico, la chamaca se levanta como si nada y elimina a los maleantes, quienes resultan ser cazadores de vampiros. Y pues sí, esta chamaca es una vampiresa. El muchacho consigue escapar y llegar sano y salvo a su casa, pero la chamaca consigue atraparlo y lo infecta, muy al estilo de las obras de Nanashi, ya se lo imaginarán, convirtiéndolo en un ghoul inmortal. Aunque pareciese haber sido su fatídico final, la vampiresa llamada Jupiel decide mantenerlo a su lado, dando inicio a una peculiar amistad que deriva en algo más. Sí, yo lo sé. ¡Ay, el Doc está hablando de algo que no es precisamente PG-13! Pues sí, feliz Navidad, ¿qué quieren? ¿Que les monte un desfile? Pero bueno, no pude omitir este manga debido a que el estilo de arte y narrativa serían el prototipo para lo que Nanashi aplicaría años después con Nagatoro. La influencia de Jupiel parece haber sido tan grande que sería referenciada en el capítulo 5 del manga como una película que Nagatoro había visto la noche anterior. En el anime es referenciado como el manga que andaba leyendo Naoto antes de que su waifu irrumpiese en escena y tuviéramos un momento que se asemeja a la historia de la vampiresa fronteriza que por las noches volará. Llegado al 2017, Nanashi ya se había hecho de una reputación algo divisiva. Por un lado, sus obras no cristianas entre comillotas causaron cierta conmoción en aquellos rincones del internet, y por el otro había ido construyendo una historia no tan convencional de amor entre una bully y su víctima. Lo que no esperaba prácticamente nadie es que en ese año Nagatoro sorprendería al mundo entero. Tras la publicación del último one shot del 25 de diciembre del 2015, Nagatoro haría esporádicas apariciones en diversas publicaciones de Nanashi, destacando la del minijuego Escape from the Room with My Kohai, lanzado en su Pixiv el 14 de octubre del 2016, utilizando el programa de RPG Maker. Después de esto no habría mucha información al respecto. Algunos podrían pensar que este habría sido el final de la travesía de la peligrosa bully, pero el 2 de septiembre del 2017, Nanashi anunciaría oficialmente que la historia de Nagatoro tendría su manga oficial. El plan original era presentar el manga por su cuenta en la Comiket como ya lo había hecho anteriormente con otros trabajos, pero un editor lo contactaría presentándole la oportunidad de publicar el manga de forma serializada en la revista digital Magazine Pocket. Nanashi aceptaría lo que consideró como un gran desafío, pues representaría la primera vez que publicaría un manga para un público más general. En otras palabras, los editores buscaron a Nanashi para hacer una historia de su waifu, y no al revés como en otros casos. Sería el 1 de noviembre del año 2017 que el mundo conoció Ijiranai de Nagatoro-san, que en inglés se le conoció como Please Don't Bully Me Nagatoro antes de su lanzamiento oficial en América en noviembre del 2019 como Don't Toy With Me Miss Nagatoro. La historia se centra en la vida de un chico que es conocido solamente por ahora como el Senpai, el cual un día mientras se dirigía a la biblioteca de la escuela para hacer su tarea, se da cuenta que el lugar es un caos, pues un grupo de chicas estaban echando el desmadre. Cuando el senpai se pretendía hacer sus cosas, su mochila cae al suelo, tirando sus apuntes y dibujos cerca de las chicas. Una de ellas se percata de un peculiar dibujo y mientras sus compañeras se burlan del muchacho, ella se queda a solas con él.
En un instante parece mostrar interés por su dibujo, pero entonces la chamaca suelta la que será de ahora en adelante su icónica sonrisa malévola, empezando a burlarse de su senpai, recalcándole que el personaje que él dibujó se parece un montón a él, siendo más esto una obra de autoinserción de un otaku que no se baña, como dirían las malas lenguas, que algo que puedes tomar en serio. Esta mujer no deja de recalcarle sus errores, al punto de que el chico comienza a sentirse nervioso, luego incómodo y posteriormente en un estado de pánico que lo lleva a llorar. Esta demonio se retira del lugar luego de secarle sus lágrimas con un pañuelo, dando inicio a esta historia de... ¿amor? Pues sí. El primer capítulo del manga tomó como base el primer one shot publicado en el 2011, con Nagatoro recalcándole al senpai que debe mirarla directamente a los ojos, sin mencionar que sus métodos para andar jodiendo son muy similares. El proceso de creación para el manga pasó por diversas etapas. En primera, el diseño de Nagatoro, pese a que es muy similar a los trabajos previos, guarda un cierto parecido con Yupiel, con un rostro mucho más expresivo y ojos que constantemente crecen o reducen dependiendo de la situación. Digamos que la versión original tenía un diseño más aterrizado entre comillas, mientras que la del manga es una versión ligeramente más caricaturizada. Naoto por su parte iba a ser muy diferente en un inicio, pues aunque el look que tiene es casi similar a la de sus breves apariciones en los one shots, Nanashi iba a optar por un look más desalineado, con un chico de cabellera más descuidada, un físico más escuálido y en algún momento se pensó en no mostrar sus ojos por completo, pero tras los consejos de su editor se decidió por mantener el look original con ciertos refinamientos, agregándole unos lentes grandes y cuadrados para darle un look nerd, pero con un potencial para mejorar, dándonos al senpai con pelo que parece de lana de una ovejita que todos conocemos. Desde entonces ambos personajes han ido teniendo leves modificaciones. Podemos destacar en números recientes que Nanashi ha ido mejorando en aspectos como las luces, sombras y en una mejor definición en los cuerpos de los personajes, además de que los ojos se han hecho ligeramente más grandes. En el episodio 102 del manga podemos ver un ejemplo de esto, pues se pueden ver a mejor detalle aspectos como los feroces colmillos de Nagatoro y sus ojos y su peinado, que se ven así muy bien al detalle. Quizás el comparativo más grande del cómo ha ido evolucionando el estilo de Nanashi lo podemos ver en las páginas extras del volumen 14 lanzado el 9 de agosto del 2022, pues podemos ver una recreación de una escena sucedida en el capítulo 3 del manga con una versión más actualizada. Ahora que si hablamos del aspecto narrativo, este es quizá el que más desarrollo ha tenido, pues en un inicio la destructiva personalidad de Nagatoro nos daba un personaje que muy pocos podrían generar empatía, lo que le valió de críticas en todos los frentes. Sin embargo, llegado al capítulo 4 del manga titulado Looks Like Senpai's Wish Has Been Fulfilled, que la rutina de ambos personajes pasaría a ser algo más cómico y menos violento. Es posible que su editor haya presionado a Nanashi para rebajar el tono de la obra, y no sería la primera vez que sucede este tipo de decisiones creativas. Por ejemplo, el editor de Tomohito Oda, autor de Komi no puede comunicarse, sugirió que en lugar de un chico con problemas de comunicación tuviéramos en lugar a una mujer como protagonista, dando nacimiento a Shoko Komi, o Shihei Lin con Tatsuya Endo, autor de Spy X Family, cuya obra es literalmente una amalgama gigantesca de ideas que el propio Endo había publicado en años anteriores. Ambos casos los pueden checar en los videos de evolución que dejaré en la descripción por si les interesa al terminar este. Durante la historia del manga hemos visto a la waifu demoníaca probar con diversos estilos, y sin duda hay una versión que llama la atención. Esta vendría siendo la vista en el capítulo 107, donde Naoto se imagina un futuro donde él nunca tuvo el valor de declararle su amor a Nagatoro. En esta realidad pasaron 2 años de no haberse visto tras la graduación del senpai, y vemos a una chica con un look más adulto, destacando un cabello más corto hacia la altura de los hombros, el característico piercing de la oreja y el accesorio en el cabello desaparecen, dándonos como resultado a una chica que ha pasado página en su etapa como estudiante revoltosa. Aunque no es el futuro oficial del personaje, podemos irnos dando una idea de cómo será el rumbo que tomará el personaje en unos años en un hipotético final y epílogo del manga. Y sí, yo sé que existe esto, pero descuiden que esto lo voy a mencionar más adelante porque sí, hay mucha información que encontré sobre esta curiosa forma de Nagatoro. Para el 2021 el manga había alcanzado su 4º año de vida con 10 volúmenes publicados. La personalidad del personaje principal no dejaba indiferente a nadie y dio demasiado de qué hablar en Occidente, pues su diseño era algo que la hacía resaltar, sin mencionar que videos como el creado por el usuario Miss Pansu, titulado I Adore Her, se convertirán en los pilares para la creciente popularidad del personaje fuera de Japón. Y hablando del año 2021, sería aquí donde llegaría el momento que muchos fans
habían anticipado con creces. El 2 de julio del 2020 se anunció que Jiranai de Nagatoro-san tendría su adaptación al anime. Esta estaría a cargo del estudio Telecom Animation Film, conocido por las adaptaciones de Lupin the Third, Orange y algunas producciones de Warner y Disney. El primer capítulo sería estrenado el 10 de abril del 2021 y a partir de aquí, el resto ya es historia. Los diseños de los personajes serían basados en los capítulos más recientes del manga en ese entonces, y aprovechando la ocasión, Nanashi haría algunas contribuciones a la producción, destacando los créditos finales del episodio 6, donde tenemos toda una secuencia de los personajes principales en forma de un RPG de 8 bits. Dicha secuencia fue hecha por el mismo Nanashi, siendo una clara referencia al juego de Escape from the Room with My Kohai. Como era de esperarse, la adaptación resultó ser un gran éxito. Digo, hay video en el canal por si quieren saber qué opino de la primera temporada, y aunque también no podemos ignorar las críticas negativas que recibió de algunos sectores. Digo, cuando tu historia comienza con un bullying muy intenso, es claro que vas a tener ciertos choques, además de que su temática de humor picante y de doble sentido tampoco va a dejar indiferente a todos. Pero quizás lo más irónico del asunto es que hablamos de una obra cuyo autor tuvo un pasado demasiado escabroso y que por más loco que esto pudiera parecerle a alguien que simplemente ve unas cuantas páginas o un solo capítulo del anime, en especial el primero, realmente estamos ante una de las historias de amor mejor desarrolladas actualmente. De ser un personaje para nada family friendly y que buscaba felicidad repartiendo dolor y miseria en pobres almas mortales cuyo único crimen fue el conocerla, a ser alguien que haga todo por motivar e incentivar a su chico para mejorar como persona y como pintor, es algo que debe ser reconocido. Honor a quien honor merece. Pero esperen, que esto no ha terminado todavía, pues si hablamos de desarrollo, quizás lo que más ha cambiado en los 6 años que lleva publicándose el manga para el instante en que este video se sube, no es la relación entre el senpai y Nagatoro, tampoco es el estilo de dibujo del autor, ni tampoco el cambio de estudio de animación para la segunda temporada, la cual está ahora a cargo de OLM, conocido por la adaptación de Komi-san y Pokémon, sino es más bien el de ella. Su nombre es Yoshi, una de las amigas de Nagatoro que con su humor y personalidad ha acumulado un número considerable de fanáticos, pero lo que ha llamado más la atención es el impresionante crecimiento del mechón de pelo que lleva en la cabeza. Este es un estereotipo que se ve frecuentemente en algunos personajes, por ejemplo podemos mencionar el caso de Iruma Suzuki en Mairimashita Iruma-kun o Saber en la franquicia de Fate, pero Yoshi parece que quiere llevarse el récord del mechón más largo. En el capítulo 1 podemos verla con un peinado normal, pero en el capítulo 22 este gallito feliz se hace más prominente, pero ya llegado al capítulo 79, dicho pelo ya parece tener hasta conciencia propia, pues actúa de acuerdo a las emociones de la chica. Llegado al capítulo 123 ya parece ser más grande que su cabeza, convirtiéndose esto en el meme más conocido dentro de la comunidad de la franquicia. La pregunta aquí será, ¿hasta dónde va a llegar ese mechón? ¿Será capaz de interferir con señales de radio? ¿O alguien con la suficiente autoridad se dará cuenta y le dará tremenda tuzada por dejarse crecer tanto eso? Y ahora sí, podemos hacer mención de esto que muchos han notado, sobre todo los que argumentan que debido a recortes de presupuesto el personaje lo vuelven así para ahorrar recursos, pero no. Pues esta variante es la cosa en la que vemos en algunos paneles del manga a Nagatoro cuando ocurre una situación de peligro o la sacan de sus casillas. Inicialmente como un pequeño gag del personaje en el capítulo 6 del manga titulado What's up, Senpai, vemos cómo los brazos de ella se tornan en forma de videos y comienza a moverse, burlándose del senpai como es costumbre. Posteriormente el chiste se fue haciendo más constante al punto de que el personaje se fue haciendo una cosa, entre comillas, rara que se volvería una característica principal de este personaje. En el anime podemos ver a Nagatoro mencionar constantemente la palabra kune-kune, que en español vendría siendo cuerpo retorcido, y esto aunque no significara nada en un principio, todo parece indicar que Nanashi se ha inspirado en una historia de terror que surgió hace relativamente poco en Japón. Aquí es donde debo hacer un paréntesis, pues tengo que hacer una mención honorífica, pues esta información, además de encontrarla en el Reddit oficial del manga en inglés, fue Ag, uno de los donantes de este canal, quien dio a conocer esta leyenda en la rama hispanohablante del fandom, así que pues, buen trabajo.
El Kune-Kune es una criatura que usualmente aparece en campos abiertos durante los días calurosos de verano, siendo descrito como un ser de apariencia pálida y con un cuerpo que constantemente se retuerce, de ahí el porqué de su nombre. Usualmente es visto de lejos y la gente que anda alrededor de él en el campo no puede verlo, aunque hay quien dice que si alguien consigue verlo y tocarlo de cerca, podría caer en la locura o terminar ser devorado por la criatura. Este personaje surgió por primera vez en los foros de 2channel, el equivalente y precursor de 4chan allá en Japón en el año 2001, y sus historias son usualmente hechas a modo de anécdotas de personas que lograron ver a la criatura y vivieron para contarlo. Curiosamente, si retrocedemos en el tiempo al one shot de Nagatoro del 2011, podemos decir que el senpai habría sufrido los efectos de haber visto a los ojos directamente como ella le pidió y haber tocado las manos de su compañera, pues vemos cómo mentalmente el chico se rompe y desarrolla una relación retorcida con ella. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta es quizá la comparativa que muchos fans conocen, pero hay otra todavía menos conocida y que coincide enormemente también con lo que hemos visto a lo largo del anime y el manga de esta ex-bully. Los japoneses llaman a este ser Umibozu, o monje marino en español, una criatura que vive en las profundidades del mar de Japón. Se dice que este ser gigantesco ataca a los pescadores y náufragos, y cuando este se les aparece y anda enojado, exige que le den un barril. Uno diría que con esto pues ya la criatura estaría contenta, ¿no? Pues no, el muy cabrón toma el barril, lo llena de agua y con ello ahoga a los tripulantes del barco. Sí, muy canijo salió el desgraciado. Algunos dicen que estos son espíritus de monjes budistas que nunca les dieron la sepultura adecuada para así cruzar al otro mundo, mientras que otros dicen que son espíritus que se refugiaron en el mar debido a que nadie ha cuidado sus tumbas o haya algún ser vivo que los recuerde. La apariencia del ser como una cosa negra con ojos saltones emergiendo del mar, seguramente pues ya les ha de haber recordado a cierta chica que en un inicio se nos fue introducida como una hábil nadadora y que reside en un pueblo costero. ¿Acaso la soledad de Naoto llamó la atención de un Kune-Kune? ¿O peor aún, de un Umibozu? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. Es curioso lo que el Lord de Nagatoro puede llegar a convertirse, digo, yo también me sorprendí, pero creo que ese es el encanto del personaje, y tras ver el largo camino que tuvo que recorrer para convertirse en uno de los personajes más amados y controversiales del mundo del manga y el anime, es una odisea que tanto fans como un servidor esperamos no deje de sorprendernos. Este video fue posible gracias a nuestros donantes del mes de marzo, entre los que se encuentran El Lienzo del Fab, Skyward Waker, Miguel, Gianluigi, Mendoza Edgar 1312, 6 de Pastor y Tencho Rizzo. Eso es todo, chicos, nos vemos en el próximo video.